Hola, bienvenido a este tutorial de compiladores. En este video vamos a empezar con punteros. Así que lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro archivo de gramática para definir nuevas reglas. Antes de empezar vamos a hacer un cambio acá y vamos a decir que type es igual a type expression. ¿Pero qué es type expression? Es una regla nueva que vamos a definir que va a ser pointer type. ¿Y qué va a ser pointer type? La regla para reconocer punteros. Pero para esto vamos a ver qué es un puntero, cómo se define. Así que vamos a abrir un archivo nuevo y vamos a pensar que estamos en C y cómo sería declarar una variable de tipo puntero en C. Entonces lo que haríamos es poner, por ejemplo, int y pondríamos un asterisco. Pero también podríamos hacer que tuviéramos dos asteriscos. Y en este caso sería un puntero a otro puntero. Entonces, teniendo en cuenta esto, volvemos a nuestra regla de pointer type y vamos a decir que type es pointer type y el asterisco. Pero si no tiene asterisco, vamos a decir que pase a la regla primitive type. Entonces la regla pointer type tiene dos entradas, una que es primitive type, o si tiene asterisco es un pointer type, que puede ser otro puntero o una primitiva. Bien, una vez actualizada nuestra gramática, lo que vamos a hacer es actualizar nuestro parser, así que venimos al readme y vamos a copiar este comando, lo copiamos y lo ejecutamos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ir al archivo act.h y vamos a definir una clase nueva que la vamos a llamar pointer type expression, que va a extender de la clase expression. Va a tener un campo que va a ser de tipo expression, que va a ser llamado type expression. Vamos a definir el constructor. Va a recibir un parent y un source range. Y también inicializamos type expression en null. Vamos a definir este tipo. Y en el caso del campo type expression, este campo va a ser el que vamos a obtener cuando, pasando por la regla pointer type, tengamos definido el tipo type. Ahora lo que vamos a hacer es ir al archivo types.h y vamos a poner acá un nuevo tipo que va a ser pointer. Ahora vamos a definir la clase pointer type, que va a extender de type.
esta clase va a ser amiga de la clase TypeManager, y va a tener un campo que va a ser ref, que va a ser el tipo al que va a hacer referencia el puntero. Definimos el constructor que va a ser privado. Y vamos a sobreescribir el método toString, vamos a crear un método estático en TypeManager. Vamos a ponerle getPointerType y ahora sí vamos a types.cpp. Vamos a implementar el método toString de pointerType. Y esto va a ser ref toString más asterisco. Y ahora lo que vamos a hacer es implementar getPointerType de TypeManager. Nos aseguramos que ref sea diferente de null. Vamos a incluir el archivo assert.h. Vamos a crear una variable estática que va a ser std map type a pointerType. Vamos a incluir map. Y lo que vamos a hacer es buscar si ya existe un tipo asociado a ref. Entonces, si it es diferente a end, significa que ya existe un puntero asociado al tipo ref y entonces lo retornamos. Vamos a poner primero así mejor.
vamos a decir que t es second, y en el caso de que no exista, lo vamos a crear. Entonces ponemos que t es un new pointer type de ref y agregamos el valor en el mapa. Y entonces retornamos t. Ahora lo que vamos a hacer es ir al archivo build.st.visitor y vamos a declarar el método visit pointer type. Y vamos a implementarlo. Y lo primero que vamos a hacer es comprobar si primitive type es diferente de null. En ese caso, hacemos un return de visit de primitive type. Esto significa que pasó por esta parte de la regla primitive type, y vamos a hacer ahora lo que pasa si pasa por esta parte de la regla. Entonces vamos a hacer un source range a partir del contexto y vamos a crear una instancia de pointer type expression. Pasamos el current scope y pasamos el range. Hacemos que spr sea el nuevo scope, salimos y retornamos la expresión. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar si type es diferente de null. Entonces decimos que type expression va a ser visit de type. Ahora lo que vamos a hacer es definir el tipo de string expression que nos había quedado pendiente de otro video anterior. Y entonces vamos a decir que resolve type va a ser type manager get pointer type de type manager get char type. Y acá vamos a hacer un cambio más y vamos a decir que type, o sea, acá simplemente reemplazamos primitive type por type. Ahora lo que vamos a hacer es ir a el archivo semantic path resolve types y vamos a crear dos métodos nuevos. Va a ser resolve primitive type, que va a recibir un primitive type expression. Y vamos a crear el método resolve
pointer type, que va a recibir un pointer type expression. Vamos a implementar estos métodos en el archivo semantic-path resolve-types.cpp. Este código lo cortamos y lo pegamos acá en resolve primitive type. Este casting no es necesario, así que lo borramos. Acá vamos a hacer un switch. Y si es un primitive type expression, retornamos resolve primitive type. Y si es un pointer type expression, retornamos resolve pointer type. Vamos a implementar entonces resolve pointer type. Declaramos la variable ref. Y en ref le asignamos resolve type de type expression. Si es diferente de null, entonces decimos que resolve type de la expresión va a ser get pointer type de ref y retornamos resolved type. Ahora lo que vamos a hacer es ir al archivo dumper.h y lo vamos a actualizar. Yo ya tengo un código preparado, así que simplemente lo copio y lo pego. Vemos que tenemos algunos métodos nuevos. Esto no está directamente relacionado con punteros, pero sí nos sirve para imprimir nuestro AST. Vamos a hacer lo mismo con dumper.cpp. Copio y pego. Y vamos a ver el archivo en esta vista para ver los cambios. Vemos que tenemos dos include nuevos. Vemos que actualizamos print para poder imprimir estos tipos de expresiones. Acá tenemos las implementaciones. Acá tenemos la de puntero, la de este video. Pero también tenemos la de imprimir integer, boolean expression, float expression. Todas expresiones que hemos visto ya en videos anteriores. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es compilar nuestro proyecto, así que vamos a la carpeta build, ponemos cmake para configurar el proyecto y hacemos cmake build. Una vez terminada la compilación, vamos al archivo debug. Tengo el archivo test.x. Acá tenía un ejemplo que había hecho en un video anterior. Había puesto el string, pero había utilizado un char y no un puntero a char, ya que todavía no había implementado lo de los punteros. En este video lo hicimos, así que vamos a ponerle el puntero y debería funcionar sin ningún problema. Así que vamos a llamar al compilador con nuestro archivo de prueba. Lo ejecutamos y ahora no tira ningún error, así que está todo bien. Vamos a probar con
otros tipos de puntero. Vamos a poner un puntero de entero. Ejecutamos, no hay ningún problema. Vamos a probar con un puntero a puntero. Probamos, no tiene ningún problema. Y vamos a hacer dump AST para ver el árbol. Y lo que podemos ver acá en la variable PI tenemos un pointer type y que hace referencia a un primitive type expression de tipo entero. En PPI tenemos que tiene un pointer type que a su vez tiene otro pointer type y primitive type expression un entero. Y lo mismo con la variable str pointer type, un primitive type expression de char. Bueno, eso es todo por este video y nos vemos en el siguiente.